Hola, bienvenidos a Crossbridge Miami Spring en español, en este nuevo día donde queremos seguir compartiendo contigo este desarrollo en la carta a los romanos. Espero que realmente esta serie de temas que hemos compartido estén logrando edificar tu vida, estés adquiriendo una mayor comprensión de lo que es el Evangelio. Recuerda, es la buena noticia. Compártela también con otros, con tus familiares, con tus amigos. Quiero invitarte hoy que te unas a nosotros. Queremos hacer un clamor de todo corazón por todo lo que está sucediendo en Afganistán, por todo lo que está pasando también con la pandemia en Cuba, por la situación tan difícil en Haití, y que realmente podamos orar y pedir a Dios provisión, misericordia para todas estas personas, para todas estas naciones. Recuerda también que en Afganistán hay gran cantidad de misioneros cristianos que han sido enviados con el propósito de compartir la verdad del Evangelio. Así que únete a mí, oremos, pidamos el favor de Dios y preparémonos para seguir estudiando la carta a los romanos, que nos está abriendo los ojos del entendimiento al dejarnos saber la buena noticia del amor que Dios ha tenido para con nosotros. Padre amado, clamamos a ti porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno, y en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y hoy hacemos este clamor pidiendo tu favor, tu misericordia por todas aquellas personas que se encuentran en estos diferentes países donde la situación está tan crítica, donde hay tanta inseguridad, donde la vida de las personas está corriendo mucho peligro. Padre, ten misericordia de aquellos que están clamando allí en Afganistán. Que tu favor, que tu bondad sea alcanzándolos, sea protegiéndolos, Señor. Padre, que independiente de la situación difícil, aún tu palabra siga corriendo y siga tocando corazones que sean transformados. Ten misericordia de todos los desastres y todas las vidas que se han perdido en Haití, Señor, y haz que los recursos que están llegando realmente sean bien administrados y puedan suplir la necesidad que ahora la gente tiene. Y te clamamos también por la situación tan triste de salud en Cuba, Señor, donde a causa de la pandemia, donde la falta de implementos médicos, de recursos médicos, Señor, la gente está sufriendo. Te pedimos en tu bondad y en tu misericordia. Levanta de todas las naciones un clamor, Padre, y levanta también recursos y ayuda. Y haz, Señor, que la situación cambie en todos esos países. Oramos también por Venezuela, Señor, por Nicaragua y por tantas otras naciones que se encuentran en situaciones tan difíciles. Señor, tanta gente que de Honduras se está lanzando y que están arriesgando su vida tratando de llegar a la frontera de este país, porque en su país no están encontrando las condiciones necesarias. Señor, que tu misericordia sea sustentándoles, ayudándoles. Padre, te pedimos también que nos des un corazón reverente, entendido para comprender la exposición de tu palabra en este día, y que tú seas exaltado y nosotros seamos motivados conforme a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 12 de la carta a los romanos nos presenta un cambio de estilo totalmente. Deja de ser eminentemente un escrito doctrinal, deja de ser una explicación de qué es el Evangelio, para convertirse prioritariamente en una exhortación, para que podamos practicar el Evangelio, para vivir de acuerdo al Evangelio.
Así que es un contenido totalmente práctico. Estas exhortaciones tienen como base comprender el hecho de que Dios tuvo misericordia de nosotros sin dejar de ser justo, y por eso nos ha alcanzado con su gracia. Es muy importante comprender entonces que las exhortaciones que se nos hacen a partir de este capítulo son una consecuencia de lo que ya Dios hizo en favor nuestro. Así tendremos la motivación correcta para obedecer, la motivación adecuada, correcta para vivir una vida por gratitud y por amor, y no para tratar de ganarnos la aceptación de Dios, no para tratar de ganarnos el perdón, ni mucho menos la obtención de la salvación eterna. No es la motivación del temor ni del orgullo lo que nos debe mover. Imagínate a un padre que está observando a su hijito pequeño participar en un juego de béisbol después de haber pasado horas en el patio enseñándole la técnica para batear. Este padre ama a su hijo de una manera total, de una manera completa. No importa que en el juego el hijo llegue a olvidar las instrucciones y no logre conectar un buen bateo. Esto no cambiará en absoluto el amor del padre. Y esta seguridad que tiene el hijo de que no depende de su desempeño para ser amado, lo motivará para tratar de hacer un buen juego. Él querrá conectar un home run, lo que significa sacar la pelota del parque, con tal de poder agradar a su padre. De igual manera, cuando nosotros comprendemos bien lo que significa la misericordia de Dios, entonces esto nos dará una seguridad poderosa y una correcta motivación para vivir una vida en obediencia y en consagración sacrificial. El título para el día de hoy de este tema es Vidas consagradas. Acompáñame leyendo en Romanos 12 los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Noten que este texto comienza con las palabras así que, es decir, debido a todo lo anterior que ya Pablo nos ha explicado en los capítulos anteriores. Permítame entonces hacer un resumen muy rápido, muy general de lo que Pablo nos ha presentado en todos los capítulos que ya hemos visto anteriormente. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3:20 se nos ha mostrado la necesidad de la salvación debido a la culpabilidad de todos los seres humanos. En el capítulo 3:21 hasta el capítulo 5 se nos dice que somos justificados por la justicia de Cristo mediante la fe. En los capítulos 6 al 8 se nos enseña que todos los justificados han sido santificados para ser transformados debido a su unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Los capítulos 9 al 11 nos dice que todo esto se ha debido a la decisión de Dios, que quiso tener misericordia de nosotros, que nos eligió soberanamente y nos amó desde antes de nacer. A partir del capítulo 12 hasta el 16, el final de la carta, entonces vendrán las aplicaciones prácticas basadas en el Evangelio, que significa lo que Dios ya hizo en favor nuestro. El Evangelio no comienza con las exhortaciones, porque el Evangelio es la buena noticia de un hecho que ya sucedió. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre,
Vivió una vida sin pecado y voluntariamente se ofrendó en la cruz para pagar por nuestro pecado, el precio de nuestra culpa. Murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y ahí nos ha asegurado un lugar para nuestro destino eterno en salvación eterna. En Él hemos sido justificados y santificados. Entonces debemos vivir de una manera consecuente con lo que ahora somos. Es decir, debemos vivir en santidad, motivados por la gratitud y el amor. Pablo escribe expresando un ruego para que consideremos las misericordias de Dios. Para que al considerar cuán misericordioso Dios ha sido, esto nos impulse a causa de lo que ya Él ha hecho en nuestro favor. Porque en la medida que comprendamos cuán grande es la misericordia de Dios, que se ha expresado de diferentes maneras en Cristo Jesús, en esa misma medida estaremos motivados a vivir en consagración a Dios para agradarlo y para exaltar su gloria. En últimas, querido amigo, todo se trata de la gloria de Dios. Es más, fuimos salvos para la gloria de Dios. Efesios 1, versículos 5 y 6 dice: y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Nuestra vida como creyentes debe ser construida sobre el Evangelio. Debe ser fundamentada sobre el Evangelio, sobre lo que Dios ya hizo a nuestro favor. Debemos vivir como ciudadanos del cielo, no como aquellos que quieren ganarse el cielo, sino como aquellos que saben que el cielo los está esperando por la gracia de Dios. No estamos motivados a vivir una vida que agrade a Dios con base en el temor, con base en el miedo. Porque el temor, la motivación del temor desgasta. La motivación del temor agota y entonces suele ser una motivación de poca duración, de corta duración. La motivación del temor nos roba la satisfacción del arrepentimiento. Nos endurece el corazón. En cambio, quien considera la misericordia de Dios tiene la seguridad del perdón de sus pecados, tiene la seguridad de ser amado no con base en el desempeño. Por lo tanto, el arrepentimiento deja de ser una carga y un ejercicio inútil y se convierte en una experiencia dulce de la restauración de la comunión con Dios. El temor nos debilita también para enfrentarnos al sufrimiento y a las dificultades que tiene esta vida. Las personas motivadas por el temor, cuando se enfrentan a las dificultades, estas poco a poco los llevan a la desesperación, a la amargura y al desaliento. Así que nosotros como creyentes, como hijos amados, estamos parados, estamos enraizados en la misericordia de Dios. Podemos vivir la vida de consagración practicando deliberadamente dos cosas que son características de todos aquellos que somos discípulos de Cristo Jesús. Cada uno de los dos versículos que leí anteriormente en el capítulo 12 hablan de estas dos características. Por eso también son dos exhortaciones con las cuales se nos motiva a vivir la vida cristiana práctica. Veamos entonces la primera exhortación en el versículo número 1. Es: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Pablo está usando la terminología relacionada con el templo. La imagen aquí, la metáfora que él usa es la de un adorador que se presenta trayendo un sacrificio para adorar, una ofrenda.
No se refiere a la ofrenda o al sacrificio por el pecado, porque gracias a Dios Jesús ya se encargó de eso. Esta clase de ofrenda, esta clase de sacrificio es lo que el Antiguo Testamento llama holocausto. Y el holocausto siempre era quemado completo, totalmente, porque representaba consagración, devoción completa a Dios. En el holocausto, el adorador no presentaba de lo que le sobraba, sino lo más precioso de los animales que él tenía. Era el animal más caro, sin defecto, el animal perfecto, porque de esa manera él estaba demostrando que colocaba a disposición de Dios todo lo que él tenía. De igual manera, Pablo entonces nos está diciendo que este sacrificio vivo es colocarnos totalmente a disposición de Dios. Es estar dispuestos a obedecer a Dios en cualquier área de nuestra vida. Es estar dispuestos a darle gracias a Dios por lo que Él disponga en cualquier área de nuestra vida. Indudablemente que esta terminología de presentar el cuerpo en sacrificio vivo debió ser una expresión bastante extraña para la cultura grecorromana, pues ellos creían que la espiritualidad era cultivar la mente y el alma, porque consideraban el cuerpo como algo malo. Pero cuando Pablo utiliza esta terminología de como un sacrificio, de morir a nosotros mismos, pero estando vivos, él lo que está diciendo en sí es que esto tiene implicaciones prácticas en nuestra adoración para con Dios. Dios no quiere una adoración mística, una adoración abstracta. Él quiere una vida de adoración práctica, una vida de adoración que involucre todo nuestro ser. Querido amigo, de poco o de nada sirve que vengas al servicio, a la reunión de adoración, que cantes con devoción y, como alguien diría, que te transportes hasta el tercer cielo, si después de eso, en el resto de la semana, tú decides seguir viviendo solo de acuerdo a tu voluntad y para ti y para tu propia gloria. Lo que Dios espera es una vida total, completa de adoración, que pudiéramos decir es una vida de adoración 24/7. Que todo lo que hagamos lo coloque a Él en primer lugar. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún estos hechos tan sencillos, tan cotidianos, nos está diciendo que todo, absolutamente, lo debemos hacer pensando en glorificar, en exaltar, en reconocer a Dios. Que todo lo que pienses, que todo lo que digan, que comuniquen tus palabras, que todo lo que vean tus ojos, que todo lo que desees, que todo lo que hagas con tu cuerpo honre a Cristo y lo haga sentir realmente reconocido. La carta a los Romanos ya nos ha enseñado que la maldad en el ser humano es expresada también a través del cuerpo. Por eso, de la misma manera, la santidad y la consagración deben ser expresadas a través del cuerpo. Leo Romanos 6, versos 13 y 19. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí en Romanos 6 está el mismo concepto del sacrificio viviente, del sacrificio vivo. Ahora, cuando pensamos en un sacrificio, obviamente que estamos pensando en la muerte, pero este es un sacrificio vivo,
Significa que debe ser algo constante, permanente, renovar continuamente nuestro compromiso de rendirnos ante Dios, de morir a nosotros mismos, de morir a todo aquello que no le dé la gloria a Dios, que no reconozca a Cristo, de morir a todo aquello que en nuestras vidas no glorifique al Señor. A esto se refirió el Señor Jesús cuando Él nos enseñó a negarnos y tomar la cruz cada día en Lucas capítulo 9. Esta es la vida de quien realmente está motivado porque ha considerado la misericordia de Dios. Está asombrado por cuán grande es esa misericordia. Con los ojos de la fe ha estado parado al pie de la cruz y ha observado a Jesús morir por nosotros y está impactado y agradecido. Y por eso esa misericordia tan grande de Dios considerada le da esta motivación correcta. También dice el apóstol Pablo que este sacrificio es santo y agradable. Lo santo describe la calidad de vida, a quién pertenecemos, para quién hemos sido apartados, y lo agradable describe el resultado de esta clase de vida. El evangelio definitivamente reorienta radicalmente nuestra meta en la vida. Ya no vivimos para nosotros ni para agradar a los demás, sino para prioritariamente agradar a Dios, como lo dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Obedecemos no para que nos salve, sino porque estamos agradecidos porque nos ha salvado. Por la motivación que esto genera, el sabernos amados, así como el ejemplo del pequeño niño que aunque no logra conectar la pelota, el amor de su padre no disminuye en nada. El versículo número 1 de Romanos 12 termina diciendo que esta clase de sacrificio total, vivo, santo y agradable es la manera racional, o sea, quiere decir es la manera lógica de adorar a Dios. Es la manera inteligente, es lo consecuente cuando consideramos lo que significa el evangelio. Así que, querido amigo, si te ofreces parcialmente o si te ofreces con poco entusiasmo, simplemente no estás pensando, no estás viendo lo que Jesús hizo. No estás considerando lo que significa las misericordias de Dios. Si lo que Dios hizo en nuestro favor no te conmueve, no derrite el hielo que pueda haber en tu alma, debes honestamente preguntarte si alguna vez has entendido realmente el evangelio. La segunda exhortación práctica la encontramos entonces en el versículo número 2. Transfórmense por la renovación de su entendimiento. Para poder vivir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es necesario lo segundo: transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. No conformarnos a la manera de ser de este mundo. Pablo nos está presentando dos modos de vida, dos patrones antagónicos, contrarios. El patrón del mundo, es decir, el sistema que opera en este mundo, que mueve a este mundo, la filosofía reinante, las motivaciones que mueven a este mundo. Y por otro lado, el modo de vida de la voluntad de Dios, el patrón de la voluntad de Dios. Y lo que se nos dice es que debemos rechazar, debemos rebelarnos contra el patrón de pensamiento, sentimiento y comportamiento de este mundo que no tiene en cuenta a Dios. Este mundo realmente nos vende una serie de valores y perspectivas que son mentiras. Nos vende ilusión, nos vende engaño. Por lo tanto, rebélate contra eso. Y por eso las palabras conformarse, cuando nos dice no se conformen, y transformarse, son contrastes, son contrarias, van por caminos opuestos. Transformarse viene de la palabra griega que
que en español significa metamorfosis, o sea, es un cambio total, no es meramente un cambio de conducta. Claramente se refiere a un cambio interno y no tan solo al cambio externo. Ahora, esto es totalmente interesante porque se nos está diciendo allí en el original griego, se nos está diciendo algo de manera imperativa para algo que somos pasivos. Porque el cambio interno solamente puede producirlo Dios. No es meramente por meter nueva información a nuestra mente, porque ese tipo de cambio no dura, no perdura, no es genuino, no es real. Y entonces, ¿cómo entendemos esto de que el griego utilice la forma imperativa para algo en lo cual nosotros somos pasivos? La traducción correcta sería: déjate transformar. Aunque tú no eres el agente de la transformación, Dios lo que está pidiendo es que te dispongas, que te rindas, que te presentes como sacrificio vivo, para que Él, en el proceso de la consagración, vaya vez tras vez moldeándote conforme al carácter de Cristo. Esta palabra metamorfosis o transformación, en el único lugar donde vuelve a aparecer, donde Pablo vuelve a usarla, es en 2 Corintios 3:18, y tiene una connotación muy interesante. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que se nos dice es que la transformación interior depende de que estemos observando la gloria del Señor, que estemos viendo el carácter del Señor. Pablo nos está diciendo que la vida cristiana práctica ocurre a causa de la renovación de nuestra mente. Así que déjame hacerte las siguientes preguntas en el día de hoy. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿A qué le atribuyes el mayor valor en tu vida? Tú serás transformado y serás conformado de acuerdo a aquello que valoras. A lo que adoras, a eso serás conformado. Terminarás convirtiéndote conforme al carácter del objeto de tu adoración. Por eso la pregunta pertinente es: ¿estás contemplando la gloria de Cristo en el Evangelio? ¿Estás considerando las misericordias de Dios para que puedas ver la gloria de Cristo? Lo que Él ha hecho por ti. Es necesario, querido amigo, que esta santa palabra, que es tan gloriosa, este evangelio que es tan poderoso, more en abundancia en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Es necesario que leas, estudies, medites y valores lo que la Biblia dice acerca de Dios, para que consideres las misericordias de Dios. Es necesario que te dejes transformar. Por lo tanto, hoy toma la decisión. En tu casa, arrodíllate y dile a Dios que te permita tener fuerzas para que su palabra, esta palabra del Evangelio, realmente se convierta en un tesoro de gran valor para ti, para que la puedas atesorar en tu corazón. Toma la decisión y no admitas más continuar en tu vida sin tener un tiempo donde constantemente, permanentemente estás apartando ese tiempo para leer y estudiar las palabras de este evangelio que te mostrarán la gloria de Cristo. ¿Eres creyente pero te encuentras estancado espiritualmente?
Te falta pasión e interés para vivir una vida de consagración rendida a la voluntad de Dios. Eso se debe, querido amigo, a que no estás contemplando seriamente las misericordias de Dios. Porque quien contempla la misericordia de Dios, el hielo de su alma se derrite y surge un fuego, una pasión, un deseo de agradar, un deseo de amar, un deseo de consagrarse. La Escritura dice en el libro de Lamentaciones, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, 22 y 23, por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Todos los días hay oportunidad para gozarnos en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Querido amigo, ¿estás aún sin Cristo? No esperes más, porque ahora es el tiempo para volverte a su misericordia. Acógete a su perdón y no dejes entonces, por favor, que la gracia que Dios está ofreciendo sea en vano para ti. Acógete a su favor y acógete a su gracia. Ora conmigo en esta mañana. Padre, gracias porque la vida que nos resta no nos va a alcanzar para cada día seguir agradeciendo y meditando en la obra de amor tan grande que tú has hecho en nuestro favor. Estamos admirados que un Dios tan santo, un Dios tan altísimo, un Dios que odia el pecado, un Dios que sin dejar de ser justo pueda brindarnos tanta misericordia, tanta compasión, tanta bondad, al haber hecho justicia en su Hijo amado, al habernos entregado a su Hijo amado, para ofrecernos a nosotros el perdón y la aceptación gratuita. Señor, gracias por este tesoro. Gracias por estas verdades reveladas en tu palabra que cautivan nuestro corazón y poco a poco van transformando nuestro carácter conforme al carácter de Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos, Señor, danos fuerza para día tras día renovarnos en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. En un sacrificio lleno de gratitud para adorarte. En un sacrificio, Señor, lleno de gratitud por el bien que hemos recibido en ti y por la seguridad de que no depende de nuestro desempeño, sino de la obra perfecta de Cristo Jesús. Oh bendito Dios, nuevamente vuelvo a orar pidiéndote que tú utilices la exposición de tu palabra en este día para tocar el corazón de alguien y que le atraigas con cuerdas de amor, con dulzura a los pies de Cristo Jesús. Aquel que aún no te conoce, que comience a experimentar la abundancia de la riqueza de tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Que el Señor continúe contigo y que la motivación en tu corazón esté fundamentada en la verdad del Evangelio.